Eh, Hoy quiero conversar una extensión del modelo Provis, y espero sea un poco intuitiva, es decir, el modelo Provis, cuando lo planteé, les dije, bueno, tiene una característica fundamental, y esa característica fundamental que tiene el modelo Provis es que eh, sirve para modelar situaciones, la primera situación no lineal que vamos a conversar, que es una situación en la cual la variable que observamos, solo observamos dos casos, está en el estado uno el individuo o en el estado cero. Y dijimos, si está en el individuo uno quiere decir que hay un modelo subyacente, y ahí, que simplemente es una regresión, es x por beta más un error, y esta regresión toma el valor mayor que cero. Y dijimos que va a ocurrir cero si el modelo subyacente, que igual es una regresión, en este caso este es menor o igual a cero. Bueno, el igual lo podemos poner tanto en la ecuación de arriba como en la de abajo, eso no es tan relevante en realidad en este caso. El punto es, cuando yo planteé Probit, dije, bueno, estoy sobre una situación en la cual la persona paga su tarjeta o no paga su tarjeta en función de sus características. Esas son las X. O en el caso que vimos, es una mujer en edad laboral que está en el mercado laboral, uno, o no está en el mercado laboral, cero. En función de sus características. ¿Qué características? Su edad, su educación y características de su hogar. Entonces, este es el modelo que vimos la sesión pasada. Ahora, ¿cuál es una extensión natural de este modelo? La extensión más o menos natural e intuitiva sería, ¿qué pasa cuando no estoy en una situación en la que tengo dos estadios, sino tengo más? ¿No? Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, no sé, múltiples estadías o múltiples respuestas, vamos a llamarlo así. Entonces, a partir de este momento, lo que voy a hacer es introducir la idea de un nuevo tipo de modelo. ¿Qué pasa ahora si cuando yo analizo a mi variable y, lo que me encuentro es algo más o menos como lo siguiente? Supongamos que ahora mi respuesta es y igual, digamos, este es el punto que ahora vamos a analizar, y es igual a una situación en la que es 0, 1, 2, así hasta, digamos, una posición J, ¿no? O a la inversa, como queramos ordenarlo. Aquí en realidad es una de las cosas que quiero que entendamos es cuándo el orden importa, es decir, cuándo estar en la situación 0, 1, 2 o J es relevante en términos de orden y cuándo no lo es. Es una de las discusiones que ahora vamos a tener, porque si nuestro modelo ahora se está extendiendo, quiere decir que entonces ahora, digamos, la variable y va a ser cero si ocurre algo. La pregunta es, ¿esto que ocurre qué es? ¿No? Va a ser uno si ocurre otra cosa aquí y la pregunta también aquí, ¿qué necesitamos observar para que el dato observado sea un J, por ejemplo? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder. Y la respuesta no es trivial y depende un poco de una situación, que es si el orden de los diferentes estadios o de los diferentes estados importa. Por ejemplo, si quisiéramos modelar una situación en la cual estuviéramos pensando que queremos de ver qué factores determinan que un producto tenga ciertas calificaciones, piensen un poco de esta manera. Imaginemos que estamos evaluando el producto de la compañía para la que trabajamos y queremos hacer un análisis de sentimiento. Entonces, para nosotros sí es importante si nuestro producto recibió 0 estrellas, 1 estrella, 2 estrellas, así 5 estrellas. Entonces ahí el orden importa, es decir, recibir 0 estrellas es peor que recibir 1 estrella. Y 1 estrella es peor que recibir dos, y así sucesivamente. Entonces 5 es el mejor estadio de todos. Esa es una situación, pero también hay otras situaciones en las cuales el orden no importa. Por ejemplo, digamos por un momento que pudiéramos decidir indistintamente entre diferentes modos de transporte. Imaginemos que estamos en una ciudad conectada, digamos en Europa Central, a lo mejor una ciudad muy bien conectada en la que puedes moverte a cualquier lugar en tren, carretera y avión, ¿no? Entonces, ahí no queda claro que el orden sea importante, es decir, estar en la categoría cero, supongamos que la categoría cero es viajar en tren, estar en la categoría uno es viajar en carretera, y estar en la categoría 2, por ejemplo, es viajar en avión. Pero el orden no importa, porque yo puedo tomar cualquiera de los medios de transporte y en realidad
En realidad, si tomo avión, no es mejor que tomar tren. A lo mejor para algunas personas sí, pero no en general, ¿no? Si tomo carretera, tal vez no es mejor que viajar en avión. ¿Por qué? Porque a lo mejor mis preferencias son que a mí me gusta ver paisajes, entonces la carretera no me molesta, ¿no? Y todo lo contrario, viajar en avión me molesta porque no veo absolutamente nada, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, si ustedes observan, entonces estamos en dos situaciones, cuando el orden importa y cuando el orden sí importa, ¿no? Cuando el orden sí importa y cuando el orden no importa, perdón. Entonces, ante esa situación vamos a establecer dos tipos de modelos que quiero denunciar aquí. Entonces, tendremos modelos de respuesta ordenada y modelos de respuesta no ordenada. Entonces, aquí les pongo un poco la definición. Entonces, los modelos de respuesta no ordenada, ustedes los van a encontrar en literatura como modelos multinomiales. Y la idea es, no importa bueno, perdón, nominal, perdón, de respuesta monominal y no importa el orden, por eso se le dice nominal. Entonces, y a cada una de las posibles respuestas le podremos asignar una ecuación. Ahorita lo voy a ver. A los modelos de respuesta ordenada, por el contrario, lo que vamos a encontrar es que sí les vamos a tener que, la misma ecuación va a funcionar para cada uno de esos posibles resultados. Entonces, una de las primeras diferencias que vamos a encontrar es cuando modelemos algo en respuesta no ordenada, tendremos tantas ecuaciones como respuestas tengamos. Entonces, este de aquí arriba se parece más a un sistema de ecuaciones, si ustedes quisieran como decir, bueno, ¿cómo distingo uno del otro? Bueno, entre otras cosas, lo puedo distinguir, digamos, por el tipo de problema. Pero también hay un problema de estimación. En el caso de los modelos de respuesta ordenada, ahorita lo discuto, aquí vamos a tener tantas ecuaciones como respuestas tengamos. Entonces aquí lo que vamos a tener son ecuaciones que van a ir de 0, 1, hasta una ocasión para J. Y en este caso, en el segundo caso, lo único que voy a tener es una sola ecuación. Y esa sola ecuación me va a permitir modelar las posibles respuestas. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ya de entrada, entonces quiere decir que hacer esta distinción es relevante porque lo primero que tendríamos que resolver es cuántas ecuaciones tengo que estimar. Eh, Bien, ¿dudas hasta este planteamiento? Solamente ahorita es la parte de motivación. Ok, va. Ahora, hay otra dificultad. Entonces, lo que voy a hacer en esta sesión, en la sesión de hoy, es únicamente hablar de mis modelos de respuesta no ordenada. Entonces, vamos a trabajar hoy con el punto uno y el miércoles trabajamos con el punto 2. ¿Vale? Entonces, vamos a trabajar, digamos, dentro de los dos tipos de modelos que podemos hacer. Trabajemos hoy solamente con los que son de respuesta no ordenada. Entonces, estos tienen, además de que tienen la dificultad de que tienen muchas ecuaciones, como ahorita les voy a mostrar, eh, también tienen el problema de que no son fácilmente estimables, o sea, sí tienen una complejidad computacional. Tal vez en este momento de la historia, digamos, académica, o aquí digamos, de la historia aquí, de la literatura econométrica, ya no debería ser un tema. Digamos, la ciencia evolucionó bajo esa restricción y entonces nos hemos quedado un poco con esa manera de estimarlo. No digamos ya, el tema computacional ya no es tanto un reto, pero digamos, en la literatura se avanzó en ese sentido y un poco nos quedamos con esa idea. No ha habido muchos avances para cambiar esa situación, porque el modelo per se funciona con las restricciones que se establecieron. Entonces, ¿cuál fue la principal restricción que se estableció para su estimación? Bueno, que este tipo de modelos, el modelo de respuesta no ordenada, se estima con un tipo de modelo llamado logit multinomial. ¿Vale? Entonces, de forma similar, uno podría pensar, bueno, si hay un logit, entonces hay un probit, ¿no? Es decir, lo podrías estimar con una ecuación logística, por eso le llamas logit, o lo podrías estimar con una ecuación, con una normal, y por eso lo podrías llamar probit. Sí, es cierto, sí, estoy de acuerdo. No obstante, que recuerden que lo que yo les dije es que si ustedes estiman esto a través de una ecuación utilizando una normal estándar, una normal, el problema que van a tener es que no tiene una forma cerrada para la estimación de la probabilidad. Concretamente a lo que me refiero es a lo siguiente. Ustedes cuando quieran trabajar, digamos, hagamos este pequeño paréntesis de por qué no usaría yo un probit. Entonces,
Cuando yo quiera calcular, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que la persona esté en la categoría J, dadas sus características de esa persona, entonces lo que tengo que resolver es la integral que va desde menos infinito hasta justamente una cuota que le voy a llamar u, de la función de densidad normal, que sería 1/2 pi sigma cuadrado e a la menos un medio de x menos mu entre sigma cuadrado, entre sigma, perdón, elevado al cuadrado diferencial de x. Tendría que encontrar esta probabilidad y esta no tiene una forma cerrada, ese es el problema. O sea, digamos, no hay una ecuación que yo pueda decir, esto es justamente, tiene una expresión cerrada. No lo tiene. ¿Quién sí lo tiene? La logística. La función logística tiene una característica de que la podemos encuadrar en una ecuación cerrada como ahorita voy a mostrar, ¿vale? Entonces, digamos, esto es por la razón por la que yo no lo estimaría con un programa. Entonces, pero, y la razón que justificaría por qué sí lo haría con un logit. Ahora, veámoslo entonces en términos de logit, ¿no? En donde sí lo quiero hacer. Bien. Entonces, partamos, ¿en qué escenario estamos? Estamos en el siguiente escenario. Estamos en una situación en la cual tengo un individuo que tomar justa categoría, uno, dos o tres o cuatro. Incluso podría yo ponerle aquí un cero, podría yo iniciar desde la categoría cero, si me permiten, ¿no? Es decir, yo podría iniciar si quisiera desde cero. En realidad eso no es relevante, lo relevante es dejar las categorías no relevantes, simplemente es considerar que hay diferentes categorías. A lo mejor a veces conviene ponerle cero, por la razón que ahorita les voy a mostrar, pero en general puede ser a lo mejor interesante ponerle desde cero para considerar los índices de la forma en que ahorita les voy a plantear. Entonces, si yo utilizo una función logística, lo que estoy haciendo es utilizar esta función. Esta es una función logística. ¿Qué es lo que cuantifica? Observen, una función logística es simplemente la función evaluada en que justamente el individuo está en la categoría J. Entonces, ¿cuánto vale digamos, la función evaluada en el individuo JS? No tiene este índice, es el índice JS. ¿Sí? ¿Respecto de quién? Respecto de todos los casos en los cuales se observó valores para las diferentes categorías. Entonces, ¿qué sería esta? Por ejemplo, esta de acá sería la información para la categoría del individuo 1. La siguiente sería la información evaluada en la categoría del individuo 2. Y así hasta la información evaluada en la categoría J mayúscula. ¿Vale? Sí. Entonces, observen, ¿cuál es una de las características que tiene la logística? Es que es como si cuantificáramos, como si hiciéramos proporciones de información. Entonces, la primera parte, observen, la parte que está en la parte del numerador, es como si cuantificara toda la información que está relacionada con la categoría J. Luego, dividida sobre quién, sobre la información de todas las demás categorías. Sí, es como una proporción. Es básicamente esta. Por eso es que esta función logística funciona muy bien, porque es una proporción en general. Ahora, la vamos a simplificar todavía más. Pero todavía la vamos a hacer todavía más simple. De esta manera, lo que voy a proponer es que la manera en que la voy a simplificar es que la categoría cero, la que les dije, bueno, yo puedo empezar la indexación de mi problema desde la categoría cero, no necesariamente desde la uno, pero supongamos que inicio desde la categoría cero, ¿no? Supongamos. Entonces, si inicio desde la categoría cero, entonces digamos que cuando la variable aleatoria, cuando la variable que yo estoy interesado en analizar toma justamente el valor de cero, entonces voy a decir que esto es e igual elevado a la cero. Y que resulta que e elevado a la cero, ¿cuánto da? 1, ¿no? Entonces, si ese uno, ¿dónde está? Ese uno yo sé que está aquí. Entonces, yo necesito que para el primer individuo, la proporción de información que tiene sea exactamente uno. O sea, sin, digamos, sin mayor esfuerzo. Yo quiero que sea uno, porque la función logística así se construye. El primer elemento del denominador es uno. Entonces, mi primera restricción es que ese valor sea uno. Entonces, para lograr eso, lo que voy a hacer es forzar que cuando yo esté estimando el valor para la categoría cero, entonces
esto sea e elevado a la cero y por lo tanto quede 1 en la parte del numerador para ese individuo. Dividido sobre la información de todas las demás categorías. Entonces, para las demás categorías, la ecuación se va a comportar como esta ecuación. Y solo para cuando sea cero se va a comportar de esta ecuación. Entonces, para cualquier j que sea distinto de cero, será esto. Y para cualquier j que sea exactamente igual a cero, será esta ecuación. ¿Estamos? ¿Hace sentido hasta aquí? ¿Dudas? Bueno, ok. No. Bien. Bueno, si esto es una probabilidad, es decir, si aquí tengo la probabilidad de que el individuo haya seleccionado la opción cero, es igual a eso. Y aquí tengo la probabilidad de que el individuo haya seleccionado la opción iésima es esta. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cómo debería ser la probabilidad? Si yo sumara la probabilidad de todas las categorías, debería de ser como esta ecuación que tengo aquí. Y en esta ecuación, ¿qué es lo que tengo? Pues la suma de todas las probabilidades desde la categoría cero hasta la categoría J. Eso significa que ¿quién tengo aquí? Aquí tengo a la probabilidad de que J sea igual a cero, condicional en sus características, ¿no? La probabilidad de que J sea igual a 1, condicional en sus características. Perdón, de YJ, perdón. La probabilidad de que YJ sea igual a cero, déjenme lo borro porque lo estoy poniendo mal. Aquí tengo la probabilidad de que YJ sea igual a cero, la probabilidad de que YJ sea igual a 1, hasta el último, la probabilidad de que Y, subíndice J, sea igual a J mayúscula, condicional en sus características. Entonces, cada uno de estos cuantifica la probabilidad de cada uno de esos. ¿Qué cosa es lo que se puede observar desde aquí? Desde aquí lo que podemos ver es que entonces, ¿cuántas betas estoy estimando? Estoy estimando un conjunto de betas para cada una de las categorías. El único que no estoy estimando betas es para la categoría cero. La categoría cero no necesito estimar sus betas porque la restricción que yo estoy imponiendo es que para la probabilidad de que YJ sea igual a cero, yo quiero que E elevado a esta expresión que tengo aquí arriba, E elevado a la XY por beta, sea exactamente igual a E a la cero. Entonces, esa es la restricción que estoy imponiendo. Entonces, ¿cuál sería una pequeña nota que a lo mejor pondría en este planteamiento que estoy haciendo aquí? A lo mejor para lograr esto, lo que tengo que garantizar, una de las cosas que tendría que garantizar es que este XJ por beta, no cualquier XJ, perdón, X, X subíndice cero por beta cero, esto debe ser igual a cero. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puedo lograr eso? Bueno, hay múltiples maneras, pero la manera más trivial es asumir que las betas son iguales, ¿no? Eso es lo que puedo asumir. Y ya. Y se acabaría. Es lo único que así es como puedo garantizar eso de ahí. Para todos los demás, ¿cuántos conjuntos de betas tengo que estimar? Tengo que estimar uno, dos, hasta J conjuntos de betas. Entonces, una de las cosas que deberíamos de hacer aquí es que si yo quiero estimar este modelo multinomial, uno de los problemas que voy a tener, y es fundamental ese problema que voy a enfrentar, es que mi vector de beta, ¿a quién va a contener? Va a contener a las betas asociadas a la categoría 1, a las betas asociadas a la categoría 2 y así a las betas asociadas a la categoría J. Cada una de estas betas, a su vez, es decir, cada una de las betas J que están aquí, es a su vez un vector de betas. Es decir, aquí tengo la constante de la categoría J, la beta 1 para la categoría J hasta la beta subíndice K para la categoría J. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Entonces, ¿cuántas betas tengo en total? El número total, digamos, la cardinalidad de beta del beta completo sería J por K. Es decir, tengo J por K parámetros que tengo que estimar. Es como si hiciera un sistema de ecuaciones, ya cuando lo vemos así. Tengo que estimar la ecuación
para la categoría uno, la ecuación para la categoría 2 y así la ecuación hasta la ecuación para la categoría jésima. La única categoría que me estoy ahorrando es la 0, porque la categoría cero la estoy imputando a que justamente esa sea cero, es decir, las betas sean cero, no me interesa estimarla. Este, bueno, entonces, una de las cosas que vamos a ver cuando estimemos este tipo de modelos es que, además de la complejidad que tiene encontrar cada una de estas betas, es que el reporte que vamos a hacer, justamente lo que va a hacer es como un cuadrito donde tiene el resultado para cada una de las betas. También dicho de otra manera, cuando calculemos los efectos marginales, también, entonces, no solamente se van a distinguir por la categoría en la cual estamos. Es decir, el efecto de alguna de las variables no solamente va a depender del valor mismo de la variable. Es decir, si imagínense que quisiéramos estimar cuál es la probabilidad de que una persona tome avión como un medio de transporte condicional y que es una persona joven. Entonces, el efecto marginal va a depender, digamos, no solamente va a depender de la edad de la persona, sino también va a depender del tipo de modo de transporte, porque el efecto marginal va a cambiar, no va a ser el mismo si decides tomar avión, a si decides tomar carretera o si decides tomar tren. El efecto marginal cambiará. Entonces, eso es lo que lo hace complicado a este modelo, digamos, en términos interpretativos, pero en términos computacionales no es tan grave, porque la chamba la hace la computadora, ¿no? Bien, entonces, una vez que ya tengo como dimensionado esto, lo que tengo que hacer ahora es estimar. Y entonces, una vez que estimo, lo que tengo que resolver es esta ecuación de verosimilitud. Y entonces, observen la ecuación de verosimilitud, es muy intuitiva, porque lo que estoy diciendo es, quiero estimar la función de verosimilitud que considerando las betas de la categoría uno, las betas de la categoría 2 y las betas de la categoría J, y eso es igual al producto, que una función de verosimilitud se forma así, por el producto, desde i igual a 1 hasta n. Entonces, lo que tengo que hacer es el producto de todas las probabilidades. ¿Para quién? Para la probabilidad de que ocurra 0, por la probabilidad de que ocurra 1, la probabilidad de que ocurra así sucesivamente hasta j. Y noten esto, hay un exponente, y ese exponente es una función indicadora. Esa función indicadora que tengo ahí, déjenme, voy a hacer un espacio aquí. Esa función indicadora que tengo aquí, entonces cuando vean la i y en medio vean aquí un valor, esta función toma el valor de 0 y 1. Entonces toma el valor de 0 si el individuo no está en esa categoría y el valor de 1 si el individuo está en esa categoría. Por ejemplo, regreso a mi caso de medios de transporte. Supongamos que J es igual a 2, porque ese sería el caso en el que tengo tres medios de transporte, ¿no? Entonces voy a asumir que la categoría 0 es para el medio de transporte tren, la categoría 1 es para el medio de transporte carretera y la categoría 2 es el medio de transporte avión. Entonces, ¿qué es lo que cuantificaría esta función de verosimilitudes? La probabilidad conjunta de que un individuo elija algún medio de transporte, dadas sus características. Entonces, puede ser que a lo mejor los individuos que son más, digamos, más jóvenes sean más proclives a utilizar medios de transporte como la carretera, por la experiencia, ¿no? Porque por la vivencia, experiencia, bueno, sí, experiencia. Y a lo mejor las personas que son más adultas o de mayor edad a lo mejor tiendan a utilizar menos un medio de transporte como este y tal vez más un avión, por ejemplo. Porque a lo mejor lo que quieren, en realidad no quieren la experiencia, sino simplemente es el viaje, tal vez. No sé, estoy pensando un poquito de forma trivial. Entonces, esta función cuantificaría esa probabilidad. Ahora, si ustedes la ven complicada, en realidad esta ya la conocen, esta función de probabilidad. Esta función ya la conocen y la hacen casi siempre. Por ejemplo, todo el mundo que está aquí en el salón, espero, alguna vez haya echado un volado o lanzar una moneda, como le decimos en México. Entonces, si ustedes quisieran calcular cuál es la función de verosimilitud, en este caso solamente es un estadio. Para lanzar una moneda, ¿cómo sería? Sería la función de densidad que va desde que el individuo 1 hasta el individuo enésimo lanza su moneda, por la probabilidad de que le caiga águila, por ejemplo, vamos a asumir que 0 es águila, condicional las características de la moneda, elevado a la función indicadora de que caiga águila por la probabilidad de que caiga sol.
dadas las características del experimento, elevado a la función indicadora 1. Entonces, ustedes ya conocían esta función, solamente que no lo habían planteado aquí, pero siempre resuelven este problema. Cuando lanzan una moneda, dicen, bueno, tengo que optimizar, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que pierda el volado respecto de que lo gane? ¿No? Entonces, hay factores que afectan que yo lo pierda, que lo gane, pues depende, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un amigo en la escuela que si él lanzaba la moneda siempre ganaba, ¿no? Entonces tenía alguna manera de lanzar la moneda que siempre ganaba. Entonces, pienso que había algún factor relevante en eso. Pero ahora, pero en general, si ustedes observan, este problema siempre lo hemos resuelto. Nada más que allá arriba lo estoy haciendo más complicado en términos de más casos, pero siempre hemos resuelto esto. ¿Vale? ¿Tienes dudas hasta este punto? Vale. Entonces, lo último que me queda por exponer en la parte teórica es lo siguiente. Los efectos marginales, aquí también vamos a tener dos tipos de efectos marginales. Cuando la variable que estemos analizando sea continua, la manera en que vamos a calcular los efectos marginales es esta. Es, por ejemplo, ¿cuál es el efecto marginal de la variable késima? Regreso a mi ejemplo de personas que están viajando en tres modos de transporte distintos. Imaginemos lo siguiente. ¿Cuál es el efecto marginal, por ejemplo? Imaginemos que una de las variables es la distancia, ¿no? Entonces, y que la distancia entre las dos ciudades que queramos recorrer es un factor que va a ayudarnos a decidir si tomamos carretera, si tomamos un tren o si tomamos un avión. Entonces, sería valioso preguntarnos cuál es el efecto marginal de que se incremente la distancia. A lo mejor entre más distancia diríamos, no, si es mucha distancia, prefiero mejor volar, ¿no? Si es corta distancia, pues a lo mejor sí, lo hago en carretera. Entonces, puedo preguntarme ese efecto marginal, ¿no? ¿Cuál es el efecto marginal de variar 1 kilómetro la distancia? Pero bueno, pero lo tengo que responder para cada una de las categorías. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se mueve la probabilidad de que yo tome tren condicional en que moví 1 kilómetro a la distancia? Ese es un efecto marginal. ¿Cuál va a ser el siguiente efecto marginal? ¿Cómo se mueve la probabilidad de que yo tome avión dado que se mueve 1 kilómetro a la distancia? ¿Cuál es el otro? ¿Cómo se mueve la probabilidad de que yo tome tren? No, yo dije tren, sí, ¿verdad? O carretera. Que tome carretera en función de que muevo 1 kilómetro. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos efectos marginales habría? Tres efectos marginales, porque en esa tengo tres categorías. Y cada una de esas categorías tendría un efecto marginal. ¿Y cuántos efectos marginales además de cada categoría? Bueno, depende de cuántas variables tenga, ¿no? Si tengo 10 variables en mi regresión, entonces tengo 10 efectos marginales, en categorías tengo 30 efectos marginales. Y ese es el caso en el que es continua. Esta es la expresión analítica. Entonces, no se preocupen, no se la pongan de memoria, esto lo va a resolver la máquina, ¿no? Entonces, la máquina resuelve este problema. Ahora, ¿cuál es el otro efecto marginal que me interesa que analicemos? El otro efecto marginal que me interesa que analicemos es el efecto marginal que es cuando son variables dicotómicas. Es, por ejemplo, regreso a mi caso de utilizar cualquier de los tres medios de transporte que yo estoy optando. Supongamos que una variable que va a explicar el fenómeno es, por ejemplo, la identificación sexual de las personas, ¿no? Si se considera hombre o mujer. Entonces, ¿cuál es el efecto marginal de que un hombre, por ejemplo, vamos a asumir que uno es hombre, un hombre, el tren? Ah, bueno, entonces esa es la probabilidad de que Y sea igual a que tomó el tren, condicional en que es hombre, menos la probabilidad de que tomó el tren, condicional en que es mujer. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos? Y esto lo tendríamos que hacer para cada una de las categorías. ¿Vale? ¿Hasta aquí duda con los efectos marginales? ¿No? Ok, entonces ahorita en la práctica vamos a trabajar un poquito más en este último efecto marginal porque ese es más difícil de calcular. Entonces vayamos a GitHub, por favor, para la parte práctica. Entonces en GitHub van a tener eh, en la clase 6 que es Logit multinomial. Entonces aquí tengo este Google Colab. Por favor, conecten este Google Colab. Bueno, este es Jupyter Notebook a Google Colab, perdón, al revés. Colab. Y vamos a conectar este Jupyter Notebook. Y por favor también consideren subir
el dataset que se llama Kane.dta. Este dataset es de un paper que ahorita les digo eh, la referencia concreta. Déjenme aceptar. Entonces, ¿hasta aquí todo el mundo? ¿Dudas con la conexión? ¿Algo? ¿Nada? Ok. Va, bien. Entonces, ¿cuál es el dataset que vamos a ocupar? Es un dataset, también es un paper muy famoso, que es un paper más reciente, digamos, en términos de lo que hemos visto, porque he visto papers bastante viejos en la clase, empezando por el NERDOC, que es de 1964. Bueno, este es del 97, ¿no? Entonces, este es un paper, digamos, ni siquiera es el paper completo, es simplemente un pequeño pedacito del trabajo que hizo Kane para este paper que publicó en el 97, bueno, Kane y Volpi. Entonces, ellos lo que hicieron fue estimar qué hacía que las personas jóvenes, hombres, creo que solo tengo hombres aquí, creo, si no mal recuerdo, hombres, decidieran tomar tres posibles decisiones, ¿no? Uno, estar en la escuela, que es el estado cero, eh, perdón, sí, no en la escuela y no estar trabajando, que es el estado uno, y el estado 2, que es el estado trabajando. Entonces hay tres estadios, ¿no? La persona está en la escuela, la persona no trabaja ni estudia, o la persona solo trabaja, ¿vale? Entonces ahora pensemos un poco este caso particular. Me voy a regresar a mi pizarra y lo quiero plantear en estos términos. Entonces déjenme, si yo estuviera analizando por primera vez este caso, lo primero que me tendría que preguntar, ¿estoy ante un caso que es multinomial? Entonces me pregunto, Jane es igual, hasta ahorita lo que yo sé es que tiene tres estadios. Y voy a empezar con el estadio cero, estadio uno y estadio 2. El estadio cero es estudia, el estadio uno es no estudia ni trabajo, y el estadio 2 es trabaja. Primera pregunta, ¿el orden importa? Es decir, estar en el estadio cero es mejor que en el estadio uno o es mejor que estar en el estadio 2 o viceversa. El estadio 2 es mejor que el estadio uno o el estadio cero o otro caso, el estadio uno es mejor que todos los demás estadios. ¿Qué piensan ustedes? En este caso en particular, que tenemos tres, ciertamente no podemos hacer una valoración, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes son estudiantes, tomaron una decisión, están aquí sentados tomando una clase, cuando podrían estar ¿en qué otro caso podrían estar? Trabajando, ¿no? ¿Es mejor esta situación? Para ustedes que están aquí, sí, ¿no? Pero ahora, si volteamos y vamos a un lugar, a un centro de trabajo y le preguntamos a las personas ahí, ustedes que están aquí trabajando, ¿están mejor que están en la escuela? Seguramente dirían que sí, no porque sus preferencias eran esas, sus necesidades en ese punto son esas. Y si le preguntamos a una persona que está en el estadio uno, es decir, que no trabaja ni estudia, le decimos, oye, este estadio está mejor que estar en la escuela, estar en el trabajo, pues a lo mejor no puede decirnos que sí, ¿no? Porque resulta ser que no es una decisión, a lo mejor es una situación, ¿no? En este momento no puede trabajar ni no puede ni estudiar, ¿no? O quién sabe, a lo mejor sí es una decisión también. Entonces, ¿cuál es la característica que tiene este planteamiento? Es que el orden no es relevante, ¿sí? Si aquí existiera un orden, entonces el modelo que voy a implementar ya no sería un logis multinomial, sería otra cosa, ¿vale? ¿Hasta aquí estamos? ¿Queda claro con esta parte? Ok, va. Entonces vayamos Entonces ahí está. Entonces tengo tres estadios y tengo variables explicativas para estas personas en edad, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué variables explicativas voy a tener? Son las siguientes: educación, experiencia y un indicador de si el individuo es raza negra o no. Vayamos entonces al dataset. Entonces, voy a importar las bibliotecas. ¿Qué bibliotecas voy a necesitar? Las que he utilizado hasta este punto, ¿no? NumPy, Matplotlib. Bueno, Matplotlib no lo ocupo porque no hago gráficos. Pandas, sí. Están models porque voy a necesitar el modelo que está ahí, que es justamente el logis multinomial. Y bueno, y los warnings que a mí no me gusta que se activen, sino siempre tenerlos apagados. Entonces, estas son las variables que tengo en mi dataset. Entonces, tengo un identificador del individuo, tengo
tengo el número de años en la muestra, entonces lo que tengo es una muestra que es un panel, es decir, he observado, digamos, lo que tiene Keynes y Wolfing, es que consiguieron un dataset de hombres que fueron observando a lo largo de diferentes momentos en su vida. Entonces, el año que tienen es del 81 al 87. Entonces, si ustedes observan, en realidad, ya aquí ustedes me dirían, bueno, es que a lo mejor tu modelo correcto no es un logic multinomial trivial, sino es un panel logic, ¿no? Porque estás observando individuos a lo largo del tiempo. Es cierto, yo no voy a hacer el panel. Si ustedes quieren hacer el panel, háganlo, por favor, de verdad, sería una cosa bien interesante que lo pudieran resolver, el panel, porque aquí, de hecho, esto tendrá que ser un panel. No podría ser como lo voy a resolver aquí. Lo hago para así como lo estoy resolviendo aquí en clase, porque es propósito educativo. Pero este, en estricto sentido, es un dataset para un panel, ¿sí? Entonces, tengo individuos observados en el año 81 al 87 y tengo sus diferentes selecciones que han hecho, ¿no? Es decir, sus diferentes estadios. Y luego tenemos una variable donde eligen qué tipo bueno, sus diferentes selecciones que son estas, ¿no? Que están aquí. Luego, salarios que han enfrentado a precios del 87, sus años de educación, que puede ir cambiando conforme pasa el tiempo, pueden mantenerse constantes, otras variables de experiencia en diferentes tipos, ¿no? White collar y blue collar, y bueno, en servicios, en manufacturas, y un indicador de si la parte de raza negra o no, el logaritmo del salario y una variable de si la información corresponde al 81. Y bueno, otras variables, ¿no? De si está empleada en la categoría 3, 4, 5 y otras más que tendría que revisar el paper qué significan, ya no me acuerdo exactamente qué son, ¿vale? Bien, ¿dudas? ¿Comentarios? Ok, vale. Y entonces vamos a cargar el dataset. Mi dataset se ve de esta manera, entonces tengo al individuo, por ejemplo, tengo al individuo 1 del 81, 82, 83, así hasta el 87. Entonces, por ejemplo, este individuo ha cambiado digamos, su elección ha sido distinta. La elección fue la elección 2, vamos a regresar arriba, 2, ¿qué significa? 2 es que está en casa y 1 es search, que está buscando, ¿no? Entonces, uno, digamos, entonces esta persona, por ejemplo, en el 81 estaba, ¿qué dijimos que era 2? Ya se me olvidó. No puedo creer que mi memoria sea tan mala. En casa, perdón, mi memoria es malísima. Entonces, estaba en casa y solamente en el 84 decidió buscar trabajo, ¿sí? Pero los demás tuvo 2, ¿vale? Pueden ser diferentes situaciones, ¿no? No es algo que pudo haber sido, pero esas son las características de esta persona, ¿vale? Entonces, ¿se entiende el dataset cómo está construido? Vale. Ahora, ¿cuánta información tenemos? Bueno, tenemos 25 variables y tenemos 12.753 filas. Son muchas filas porque son los mismos individuos observados a lo largo de 7 años de información. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues esto es lo que les decía yo. Me voy a quedar solamente con un pedacito de la información. En realidad a esto yo los debería estimar como panel. Debería de hacer una estimación de cuál es la probabilidad de que la persona elija, por ejemplo, no trabajar y estudiar únicamente del año 82, condicional en ciertas características de esa persona. Y podría hacerlo así para cada uno de los elementos. No obstante, para propósitos de esta clase, lo voy a reducir y me voy a quedar con una parte de la información. ¿Con qué parte de la información me voy a quedar? Solamente con la información del 87. Y de esta manera me voy a quedar únicamente con el 1.700 individuos, 1.738 individuos con 25 variables de eso. Entonces, lo que voy a hacer es tomar el último año de información que tenemos y voy a asumir que eso es lo relevante para el ejercicio que vamos a hacer, ¿vale? ¿Hasta aquí, duda? Ah, ya. Luego, entonces, voy a crear la variable de estado, ¿no? Entonces, la variable va a tomar 3 valores, 0, 1 y 2. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Va a ser el estado, en general va a ser estadio 0, es decir, la persona está estudiando, y cuando la persona diga que está en estadio 2, voy a decir que está en estadio, que no está estudiando ni trabajando.
Y cuando estén, cuando su estatus sea 3, entonces vamos a decir que está, digamos, simplemente lo estoy reajustando, cambiándolo de un número flotante a un número natural, o entero, perdón. Los 0, 1 y 2, entonces esa es la manera en que los voy a convertir. ¿Vale? Bien. Luego vamos a ver cómo se ven los datos ya con este ajuste. Hasta el final estaría mi última variable, que es que es la que voy a utilizar para estimar. Mis datos no se han movido, ahora tengo una nueva columna. Y bueno, vamos a seleccionar ahora las variables que voy a utilizar. Entonces, a ver, lo que voy a hacer es determinar cuál es la probabilidad de que una persona esté en estos diferentes estados, 1, 0, 1, 2, 0, 1 y 2, dadas estas características. ¿Qué características voy a utilizar? Solamente para este caso de esta clase. Voy a utilizar para explicar el fenómeno de si la persona está estudiando o no está estudiando ni trabajando o está trabajando, solamente en función de esta información. Los años de educación, la experiencia al cuadrado y si la persona es de raza negra o no. Solamente utilizando esta información. Puedo utilizar más información, seguramente, pero este es un ejemplo solamente, digamos, hasta este punto solamente para ejemplificar cómo se implementa esta técnica. ¿Vale? Entonces, ¿hasta aquí dudas? Ok, va. Ahora, estimemos, hagamos la estimación. Entonces, primero veamos muy rápido un cross table. Entonces, por ejemplo, veamos a ver si podemos inferir a lo mejor un poquito algún tipo de hecho estilizado de la información o algo que se nos note. Entonces, tengo tres estados y tengo la educación. Entonces, si la persona está en el estado cero, es decir, está estudiando, yo quiero pensar que eso significa que entonces sus años de educación son más altos. ¿Por qué? Porque asumiré por un momento que es una persona que está en edad laboral, pero que decidió no estar trabajando. Entonces, si está en la escuela, quiere decir que está acumulando educación. Si eso es cierto, entonces lo que yo debería de ver es que esa fila, la fila de cero, se concentra más en la parte, digamos, más alta de los años de educación. ¿Y eso es cierto? Más o menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas que están estudiando, que están en edad laboral, están acumulando años de educación. Por ejemplo, de los 120 personas que están en el estado cero, me encuentro que 23 tienen 15 años de educación, 21 tienen 16 y 17 tienen 22. Entonces tiene efecto, ¿no? Entonces, están aquí, están acumulando educación, por eso están en el estadio cero. Ahora veamos, las personas que están en el estadio 2, que son las personas que están trabajando. Eso, digamos, si lo primero me lo creyeron, o no me lo criticaron al menos, entonces lo segundo debería ser, para el estadio 2, debería de ocurrir lo contrario, que son personas con poca educación porque están trabajando, son personas jóvenes. Y bueno, ¿y qué es lo que vemos? Que de las 1,286 personas que tengo, la mayoría tiene aquí, está entre 10 y 12 años de educación, entre 11 y 12 años de educación. ¿Sí lo ven? Entonces, más o menos, ¿esto qué significa? Tener 12, 10, 11, 12 años de educación, ¿qué sería? Son 6, al menos equivalente a la mexicana, que sería como 6 años de primaria, 3 de secundaria son 9, más o menos como estar en una educación preparatoria, ¿no? Eso es lo que dice este dato, ¿no? Entonces, y estos de acá sí son universitarios, ¿no? Los de que están aquí. Estos sí, entonces, digamos ya siguiendo por complemento, entonces son personas jóvenes que están estudiando en la universidad. Y ahora veamos los que están en la uno, es decir, que son personas que no trabajan ni estudian. Tenemos que inferir algún, digamos, alguna relación respecto de los años de educación. Tenemos 332 personas. ¿Y dónde se acumula la mayoría? Se parece mucho a la 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podríamos inferir? Una primera inferencia podríamos decir que las personas que no trabajan y no estudian, ¿qué es lo que qué es que lo que a lo mejor les gustaría estar haciendo, dado su perfil? Trabajando, tal vez, ¿no? Entonces, allí es donde, digamos, ese tipo de indicios es lo que nos ha llevado a pensar que una buena política pública es que a las personas que no trabajan ni estudian
no están trabajando, no trabajando y no estudiando por una cuestión, digámoslo, de decisión propia, sino es porque el mercado no los ha absorbido, ¿no? Entonces, una política pública sería introducirlos al mercado laboral, ¿no? Eso. Entonces, ese tipo de políticas parece que es una buena idea, ¿vale? Bien. Ok, bien, hasta aquí, Duro. Bueno, vamos a estimar esto. Entonces, ya digamos, ok, más o menos sabemos qué tipo de datos tenemos. Vamos a tratar de entender, vamos a tratar de hacer una estimación. Entonces, esto es lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es seleccionar mi variable y, que es mi variable categórica. No, el orden no importa. Entonces, es simplemente un estado 0, 1, 2. Ya, se acabó. Y luego mis variables explicativas y una constante. Voy a estimar mi modelo. Entonces, la estimación es bien sencilla en realidad. Voy a tomar de Stat Model una función que se llama MN, que es la abreviación de multinomial, MN es digo, la abreviación de multinomial logit. Entonces, un logit multinomial, le tengo que decir quién es la variable Y y quién es la variable X, y lo único que hago esto lo guardo en MDL, luego MDL lo estimo y lo guardo en este objeto. Y y al final, después de que estimo esto, bueno, lo estimo bastante rápido porque es una muestra pequeña, solo tengo 1700 individuos. La verdad es que eso es pequeño para la máquina, ¿no? En realidad, entonces, lo estimó, lo logró estimar en 7 iteraciones, entonces fue un proceso iterativo, resolvió la ecuación de verosimilitud y la resolvió en 7 iteraciones, bastante rápido, en realidad. Y bueno, vamos a imprimir los resultados. Y estos serían los resultados. Entonces, voy a empezar como desde el encabezado, qué cosas podemos interpretar. Entonces, desde el encabezado, una de las cosas que quiero que vean es que tienen un pseudo R cuadrado, que les voy a hablar un poquito de qué tan bien sus datos se ajustan al modelo. Entonces, un R cuadrado bastante bajo. Y es bajo porque en realidad tenemos solamente 2 o 3 variables explicativas del fenómeno. El fenómeno es complejo. El fenómeno es la persona estudia, no estudia ni trabaja o trabaja. Tal vez necesitamos más información para poder explicar ese fenómeno. Pero bueno, nuestro R cuadrado es de punto 22. Entonces recuerden también un poquito esto. Cuando yo siempre les digo esto, sobre todo cuando vienen conmigo, ya sea tesistas míos o tesistas de alguien más, y me dice, oiga, profe, pero es que mi R cuadrado es muy bajo, es que quiero mejorar el modelo. Sí, pero también tienes que pensar si tu problema es muy complejo. Y entonces a lo mejor no tienes suficiente información o suficientes variables que pueda explicar el fenómeno. Entonces, ¿por qué esperarías que tu R cuadrado sea alto cuando a lo mejor solo tienes 2 o 3 variables de un fenómeno que es muy complejo? De hecho, deberías estar muy contento, contente, de que tengas un R cuadrado, a lo mejor así, cuando tienes un fenómeno que es bien difícil de observar, ¿no? Entonces, cuando escriban ustedes sí piensen en eso, o sea, no se castiguen tanto con esas cosas. El R cuadrado sí es importante, pero no lo es tanto. Bien, ¿qué más podrían observar aquí? Podrían observar, a lo mejor, pues, en este caso yo eh, ah, creo que ya en realidad de esta primera parte. Bien, ahora sí, vayamos a los resultados. Bueno, sí, si ustedes quieren también pueden ajustar la varianza y la covarianza, entonces aquí yo le puse no robusto. También acuérdense, tenemos opciones, podemos ponerle errores robustos, también podríamos hacerlo, entonces mejorar eso, ¿no? Si quisiéramos. También esto ya lo hemos hecho otras veces en la clase. Entonces, bueno, ahora sí los resultados. Entonces, ¿cuántas ecuaciones tengo? ¿O cuántas betas tengo? Tengo 2 conjuntos de betas. ¿Por qué no tengo 3? Si tengo 3 estadios. Porque dijimos que el primer estadio, sus betas iban a ser 0, ¿no? ¿Quiénes iban a ser las primeras betas que íbamos a estimar? Las betas del primer estadio y las del segundo estadio y las del tercer estadio también. Entonces aquí están las betas. De hecho, las betas sí se pueden interpretar en términos de signo. Por ejemplo, lo que podemos ver es que para las personas que están en el estadio 1, que es que no están trabajando ni estudiando, lo que podemos ver es que la educación contribuye negativamente a estar en ese estadio. Pero a lo mejor no nos dice mucho nada o muy poco el resultado, porque también se podría confundir con, vean el estado 2. En el estado 2 de educación también está de manera negativa. Entonces, como que no nos queda tan claro de cuál es el efecto de la educación en esos 2 estados, ¿no? Pero a lo mejor el uno que sí es más claro es el de la experiencia. Por ejemplo, la experiencia en el estado 1 es negativa, es decir, lo que significaría es que conforme más experiencia vas ganando, probablemente es que menos probable es que estés en el estadio 1, no trabajando y no estudiando. Lo cual apunta a nuestra hipótesis inicial, que fue que
las personas que están no estudiando y no trabajando, no es una situación de decisión, sino que a lo mejor el mercado laboral no los ha absorbido, ¿no? Entonces, ¿y cuál es ese indicador o cuál es una pequeña, digamos, por qué puedo pensar de esa manera? Porque la experiencia está correlacionada negativamente con su situación. Eso quiere decir que a lo mejor son personas con poca experiencia. Entonces, pues entonces otra vez, una política de generarles experiencia es una buena idea, ¿no? No es mala idea, a lo mejor es, ¿no? Un programa como este de Jóvenes Construyendo el Futuro a lo mejor es una buena idea porque lo que vas a hacer es romper precisamente, el de la experiencia. Luego, vamos hacia abajo. Estos, por ejemplo, noten esto, entonces, y ven el cambio de signo. La experiencia aquí es negativa. Quiere decir que si ganas experiencia, es menos probable que estés en el estadio 1. Y luego, aquí se vuelve positiva. Si ganas experiencia, es más probable que estés en el estadio 2, lo cual es obvio. Más o menos obvio ya cuando lo ves así. Dices, ah, claro, si gano más experiencia, la probabilidad de que el mercado laboral me rechace es muy baja, ¿no? Porque estoy ganando experiencia, entonces soy valioso para el mercado laboral. Entonces, experiencia parece ser que es un factor importante. Bien. Y bueno, ahora veamos el caso de raza negra. ¿Qué es lo que ven? ¿Cómo lo interpretarían? ¿Alguien tiene una idea de cómo lo interpretarían? ¿Qué significa este cambio de signo? Pensemos juntos. En el estadio 1 son personas que no trabajan y no estudian. Lo que dice el signo positivo querría decir que ser de raza negra te lleva, contribuye a que estés en el estadio 1, en que no puedas trabajar ni estudiar. ¿Sí? Luego, ¿qué significa estar en el estadio, que el signo negativo en el estadio 2 de negro? ¿Sí? Si eres de raza negra, es menos probable que estés en el estadio 2. Entonces, una de las cosas que podemos ver es que esta información lo que nos dice un poco es que el mercado está expulsando particularmente a un tipo de persona, ¿no? Que es a las personas de raza negra, ¿va? Es el 87. Entonces, no es nada, no esperar. Estados Unidos en el 87 se parece mucho a Estados Unidos hoy. No, 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 de hecho, sí, Estados Unidos parece que no cambia mucho, ni México. Pero bueno, ok, ¿dónde hasta aquí? Bien, ok. Ahora, vayamos entonces, bueno, pero eso es en términos de signo, ¿no? A mí me gustaría ver los efectos marginales. ¿Por qué? Porque los efectos marginales ya me dicen la contribución. Entonces, cuando estimo dos conjuntos de betas y tengo tres categorías, pero puedo estimar dos conjuntos de betas. Ahora, ¿cuántos efectos marginales voy a tener? Voy a tener efectos marginales para cada uno de los estadios. Entonces, aquí se va a incrementar el número. Entonces, y veamos cómo se interpretaría. Entonces, aquí arriba tengo la diferencia de X, de Y, dado la diferencia de X. Entonces, ese es el efecto marginal. ¿Cuánto cambia Y en función de que varíe un poquito a X? Entonces, observen esto. ¿A quiénes son las únicas que puedo interpretar en este cuadro? A las que son variables continuas. Es decir, la variable black no la puedo interpretar aquí, porque no es una variable continua. ¿Sí? Es una variable dicotómica, la voy a hacer abajo. Esa no la voy a interpretar aquí. Entonces, la que sí puedo interpretar son todas las demás. Entonces, veamos lo siguiente. Entonces, estar en el estadio cero, que es una persona que está estudiando, por ejemplo, la experiencia contribuye 0.03. ¿Cómo lo interpretaría? Lo interpretaría de la siguiente manera. La probabilidad de que una persona esté en el estado cero, es decir, solo esté estudiando, disminuye en punto, su probabilidad disminuye en 0.03 a medida que incrementa un año de experiencia. Entonces, por cada año de experiencia que la persona gana, su probabilidad disminuye en 0.03. Si estás en el estadio cero. Si estás en el estadio 1, es decir, no estás trabajando ni estudiando, noten cómo es que el aporte del año de experiencia se triplica. Pasa de 0.03 a 0.99, 0.099. Es decir, cada año de experiencia disminuye tu probabilidad de no estudiar y no trabajar en 0.09, casi 0.01. Luego, vamos al de abajo, a la experiencia. Cada año de experiencia, de hecho, incrementa tu probabilidad de estar en este estadio. ¿Vale? ¿Hasta aquí queda claro cómo se interpreta efectos marginales? ¿Dudas?
Ok, va. Vayamos al último caso, que es el más entretenido de todos, que es el de raza negra o no raza negra. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer como lo hice con el Probit la clase pasada. Primero voy a crear, digamos, un individuo con el que voy a comparar. Y lo que voy a hacer es tomar el promedio. Entonces, aquí tengo la educación promedio de mi dataset, la experiencia promedio y la experiencia al cuadrado promedio. Entonces, es como el individuo promedio, ¿no? Digamos, la persona promedio. A esta persona promedio la voy a someter, es como si hiciera un tratamiento, la voy a someter a un tratamiento. La voy a imaginar como de raza negra y la voy a imaginar como de no raza negra. Y voy a ver cómo cambia su probabilidad de estar en cada uno de los estadios en función de ese tratamiento. Ahora, noten que esta cosa a mí me gusta mucho presentarlo así, porque ustedes entonces también pueden pensar que, bueno, si están trabajando en sus tesis con un modelo que puede ser así, entonces pueden pensar con sus problemas como tratamiento. Es decir, ¿qué le pasa a una persona si la someto al programa Jóvenes Construyendo el Futuro versus una persona que no está en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro? ¿Cómo se incrementa su probabilidad de estar en cada una de las tres categorías? Eso sería interesante, ¿no? Si pudiéramos hacerlo. Bien, ahora, entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Entonces, aquí está la persona, aquí estoy simulando una persona promedio, con características promedio, no persona promedio, sino persona con características promedio, que es, que no es de raza negra. Luego, tengo una persona que es con características promedio, pero que es de raza negra. Entonces, ¿qué es lo único que voy a hacer? Es voy a tomar, bueno, aquí nada más las ajusto, que tengan las mismas columnas, y voy a utilizar la función predict. Y voy a hacer la función, voy a estimar la probabilidad de cada uno de los tres estadios en función de que la persona no es de raza negra. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de una persona no raza negra de estar en el estadio 0? Es 0.04. De estar en el estadio 1, 0.12 y de estar en el estadio 2 es 0.83. ¿No? O sea, vean, solamente por no ser raza negra, una persona promedio estaría trabajando. Bien. Ahora veamos cómo se ve cuando es raza negra. 0.5, 0.05, 0.18, estos no distan mucho de aquello. Este sí. ¿No? Entonces, nada más véanlo. Ya de aquí podríamos hacer el efecto marginal. ¿Cómo hacemos el efecto marginal? Solo es la diferencia entre estos dos. Entonces, aquí lo calculo. Entonces, ¿cuál es el efecto marginal? Una persona que no está estudiando que ni trabajando, que es el estadio 1, solamente por el hecho de ser de raza negra, se incrementa su probabilidad en 0.06. Una persona que esté estudiando, la probabilidad de que se mantenga estudiando se incrementa en 0.03. Donde vean esto es lo interesante. Una persona negra, nada más por el hecho de ser negra, su probabilidad de estar en el mercado laboral disminuye en 0.07. ¿Sí? Solamente por asumiendo que mi modelo está bien especificado, ¿no? Solamente por ese factor se disminuye en ese factor, ¿vale? Entonces, ideas que ustedes les puede ocurrir esto, bueno, pueden hacerlo para el caso de hombres y mujeres, ¿no? O sea, personas que son hombres y mujeres, estimar cuál es la probabilidad de que la mujer esté en el mercado laboral, no esté en el mercado laboral. Lo pueden hacer para el efecto que tiene, por ejemplo, las asistencias infantiles o las escuelas de tiempo completo. O sea, hay muchísimas cosas que se les pueden ocurrir en esto, ¿vale? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok. Bien, pues esa es la sesión que quería ver hoy del, voy a detener la grabación. No sé si tengan alguna